Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea. Este es un programa presentado por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este día de estreno de mi programa Creciendo con Berenice Financiera. Hoy no solo vamos a hablar de dinero o de números, vamos a hablar de la vida y de la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero está presente en toda nuestra vida y todo lo que hacemos día con día. Entonces, si tenemos una información y estamos informados correctamente, pues acompañados de una buena planeación, podemos crear nosotros un futuro diferente. El día de hoy específicamente vamos a hablar de cómo tomar el control de nuestras finanzas sin volvernos locos. ¿Qué quiere decir esto? Dar pequeños pasos poco a poco para tener grandes cambios. Y eso, pues, al final del día va a ser beneficioso para nosotros. ¿Por qué elegimos este tema? La realidad es que vamos a ir de lo particular a lo general, ¿no? Siempre, digamos, de lo micro a lo macro. Entonces, para muchos de nosotros, sé que hablar de dinero es un tabú. Incluso hay muchas veces en la que es mal visto hablar de dinero, ¿no? Muchas veces tratamos de evitarlo porque la realidad es que ya sea en familia o en el círculo social donde nos desarrollamos, la realidad es que hay muchas veces que ni siquiera es bien visto saber cuánto gana el de al lado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Entonces, aquí lo importante es tomar el control de nuestras finanzas. Y al no poder hablar de dinero en ciertas situaciones o algo coloquial, la realidad es que esto hace que nosotros podamos no tomar el control de nuestras finanzas, ya que es algo muy personal. Entonces, muchas veces el querer tomar control de nuestras finanzas nos lleva y solo se queda en un solo intento. Entonces, en una buena intención y vivimos de puras buenas intenciones. La realidad es que eso es lo que ya no queremos, ¿no? Eso es lo que yo voy a intentar poder cambiar un poquito ese chip para que tú puedas tener una continuidad para poder arreglar esas finanzas personales, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues teniendo disciplina y dar esos pequeños pasos para después agigantar esas acciones. Poco a poco, la realidad es que no queramos correr antes de gatear. Ahora, para tener así resultados tangibles. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, les voy a contar que yo cuando era chiquita, desde muy pequeña, nadie a mí me lo decía, simplemente era algo que a mí me nacía hacer. No gastaba ni los domingos que me daban en casa, ni, por ejemplo, no sé, mi abuelita me daba dinero, por ahí unos tíos me daban dinero, todo lo que me daban yo no lo gastaba. La realidad es que nadie me lo decía, era algo que me salía natural, ¿no? Entonces el dinero que me regalaban yo lo iba acumulando, lo iba guardando. ¿Para qué? No tenía ningún objetivo, pero solamente yo sabía que lo tenía que guardar, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues fui teniendo cierta cantidad de dinero en aquel entonces, y la realidad es que a veces mi mamá inclusive se acercaba conmigo y me pedía prestado porque sabía que yo ahí tenía guardado. Entonces me pedía prestado, no sé, para X cosas de la casa, ¿no? Llámese las tortillas, se le olvidaba comprar algo o no le alcanzaba el efectivo para comprar algo. Entonces tomaba yo de ahí, pero pues siempre me devolvía mi dinero, ¿no? Entonces me di cuenta que desde ahí comienza mi vida financiera. Entonces me gustaría escucharlos, que me comenten cómo empezó su vida financiera, la de ustedes. Probablemente por ahí sí se gastaban el dinero, llegaban y les llegaba el domingo y sabían que iban a tener el domingo porque se portaron bien. Entonces iban y se lo gastaban todo. Puede ser por ahí que inclusive haya algunos pequeños de aquel entonces que tuvieron que salir a trabajar, ¿no? A trabajar desde muy pequeños. Cuéntame, ¿cómo fue tu etapa financiera? ¿Cómo inició tu primera relación con el dinero, ¿no? Con ese acercamiento que llegaste a tener con el dinero. ¿Lo guardabas? ¿Lo gastabas?
todo inmediatamente, lo hacías consciente, alguien te lo decía, nadie te contaba qué hacer o cómo hacerlo, simplemente ibas a la tienda y agarrabas porque pensabas que te alcanzaba para muchas papas, para muchos dulces. Cuéntame, ¿no? La realidad es que, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Por qué? Porque ese primer acercamiento al dinero que tuviste desde pequeño es quizás el más importante, porque va a definir y está definiendo tu vida financiera actual. Entonces, por ejemplo, si en aquel entonces, a lo mejor tu acercamiento con el dinero fue un escuchar todo el tiempo. No, es que no, hijo, no tenemos para eso, no hay para eso. No hay dinero, no se puede. Entonces, todo ese acercamiento probablemente al día de hoy está definiendo cómo te relacionas con el dinero. Entonces, es importante que podamos hacer esa introspección para saber qué relación inicial tuvimos con el dinero, ¿no? Ahora, y digo, te lo comento porque con el tiempo yo descubrí que eso que yo hacía ingenuamente y naturalmente, de guardar mi dinero, de no gastármelo cuando me lo daban, de no gastármelo inmediatamente, con el tiempo descubrí que a eso le podemos llamar ahorrar y eso se le llama ahorrar. Entonces, es por eso es importante y pues la realidad es que sí soy una persona que ahorra, entonces que prevé, que a lo mejor no se limita a lo mejor a algunas cosas, a algunos gustos, algunas cosas que no son de mayor importancia, por así decirlo, para ahorrar. Entonces, probablemente por ahí tengas que analizar para que evalúes tu situación actual, ¿no? La verdad es que existen muchos obstáculos en las personas y quiero que te pongas a reflexionar precisamente qué es lo que hace que hoy en día tengas una planeación financiera o un desastre financiero. Cuando puedas, respondas esta pregunta y tienes que ser lo más sincero posible. ¿Por qué? Porque no es una sinceridad conmigo, no es una sinceridad con la persona con la que vives, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, con nadie más, sino contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú eres la única persona que realmente conoce esta respuesta. Por ejemplo, puede ser que así lo aprendiste y así lo creciste, y así creciste con esas ideas, ¿no? Que llegaste a tener de pequeño. Entonces, contéstate si tienes una planeación o tienes una falta de planeación, tienes deudas o gastos innecesarios. Entonces, simplemente, a lo mejor nunca nadie te ha dicho cómo hacerlo, e incluso es algo que realmente hoy en día no te interesa. Puede ser por ahí que me estén escuchando personas que realmente este tema jamás les ha interesado. ¿Por qué? Porque ustedes o nosotros, digamos, vivimos al día, ¿no? Y sabemos que hoy es un día y a lo mejor mañana Dios proveerá, ¿no? Pero realmente yo sé que no es porque no te importe, sino porque no has encontrado el beneficio que puedes llegar a tener a través de una paz financiera y a tener una paz financiera de la que tanto te hablan allá afuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no la has vivido en carne propia. Entonces, esa es la importancia de poder saber y de ser tan sincero contigo mismo, de saber cómo es esa parte de conocer, de conocerte a ti mismo, de cuál es tu relación con ese dinero, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, entrando ya en terrenos un poquito más adentro, puede ser que te estés dando una vida inclusive a la cual todavía no puedes tener acceso. Ojo, no quiero decir que con esto no vayas a tener acceso a esa vida, sino que la mayoría de las personas nos sucede antes de tiempo. Es decir, por ejemplo, nos exigimos más de lo que realmente en este momento podemos darnos. Entonces, estamos en el momento y ya cuando podemos estar en el momento exacto de poder darnos ese estilo de vida al que siempre hemos aspirado, ya todo lo hemos complicado con la falta de administración de nuestro yo del pasado. Entonces, es bien importante por eso que para poder empezar tu control, a tomar tu control, puedes hacer lo siguiente. Hay tres grandes pasos que sí o sí tenemos que seguir en cualquier momento de nuestra vida. Paso número 1,
Haz un presupuesto sencillo. No te voy a pedir un presupuesto grande, un presupuesto donde des información que a lo mejor ni siquiera la tienes, ¿no? Entonces, vamos a colocar el ingreso neto. ¿Qué quiere decir eso? El ingreso neto después de impuestos, después de todo lo que yo recibo puro, ¿no? Después de todas las deducciones que tengo. Entonces, vamos a colocar el ingreso neto. ¿Qué vas a desglosar? Pero siempre con franqueza y muy sinceramente. La realidad es que ese presupuesto no es para mí, es para ti. Entonces, ¿cuáles son los gastos prioritarios? Vamos a enlistarlos. Los gastos prioritarios, tal cual lo dice la pirámide de Maslow, es lo primordial con lo que no podemos dejar de vivir, ¿no? Entonces, son comida, agua, luz, vivienda, por ahí, hoy en día, el gasto prioritario, pues ya puede ser la comunicación, lo que es un teléfono, gas, el transporte. El transporte puede ser la gasolina que le ponemos a nuestro vehículo, si es que lo tenemos, o puede ser pasaje, metro, bus, taxi, Uber, Didi, lo que sea en lo que tú te transportas. Eso es la parte, tiene que ser ingresado al gasto de transportes. Por otro lado, tenemos otros gastos, pero a lo mejor no son tan prioritarios, pero sí importantes, que son las escuelas, que también llegan a ser importantes si van en escuelas particulares, escuelas, las primas de tus seguros, de auto, de vivienda, de gastos médicos, los medicamentos, el doctor, las consultas, el dentista, la barbería, la estética, la ropa de primera necesidad. A lo mejor primera necesidad vamos a llamar a la ropa que a lo mejor no es de marca, o probablemente puede ser sustituida por alguna ropa que no sea de marca, ¿no? Inclusive aquí también entra en la parte de las deudas, y esto va a depender de cada estilo de vida de cada persona. Todo aquello con lo que sí o sí tenemos que vivir y que no puede faltar mes con mes, ¿no? Entonces, existe por otro lado, también vamos a enlistar los gastos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser también parte de la pirámide de Maslow nos dice que tenemos que socializar. ¿Por qué? Porque es una necesidad primaria, ¿no? Es una necesidad básica. Entonces, es la diversión. No podemos trabajar solamente para vivir, pero sí pues, tenemos que tener diversión. Solamente que tiene que haber un presupuesto destinado para esa diversión, ¿no? Puede ser también por ahí la ropa. Todo aquello que decimos, pues me lo merezco, ¿no? Pues para eso trabajo. Entonces, eso entra en gastos secundarios. Los gustos, los antojos, toda lo mejor, inclusive por aquí también entra parte de las plataformas de streaming que ya pagamos, ¿no? Para tener un espacio de esparcimiento, ver una película, ver una serie, ver inclusive por ahí la novela, todo esto, enlístalo aquí, todo aquello que sea un gasto secundario. Y coméntenme, porque realmente el gasto secundario y el gasto primario, no para todos es lo mismo. Entonces, es importante definirse como autónomo, como cada uno, definir cuáles son sus gastos prioritarios y cuáles son los gastos secundarios, que para todos siempre son diferentes, ¿no? Entonces, hacer esto significa que pongas a detalle cada peso a dónde se va, hacia dónde se dirige, sin excepción alguna. Aunque se vaya a gastos que no sepamos, hay muchos gastos que no sabemos o que nos da pena decirlos, o que nos da pena decir que estamos gastando en esto, o que nos da pena inclusive decir que no sabemos ni en qué me lo gasté, ¿no? Entonces, incluso, digamos, cosas tan insignificantes que no sepamos o que creamos que no son importantes, créanme que eso es lo que más importa. Esos gastos a los que no sabemos ni a dónde se va el dinero y creemos que no es importante, es lo que más significado tiene, ¿no? Entonces, te invito a que en un calendario sencillo, imprímelo o tú haz tu hoja de bond y marca un calendario y durante un mes anota todos tus gastos diarios. Lo que vas gastando, así sea un peso, 10 pesos, 20, 30, 50, miles de pesos, anótalo
y cómo vas gastándolo y en qué momento vas gastándolo, pero diario, sin excepción alguna. La intención no es conocer cuánto gastas. Acuérdate que la intención es que empieces a gastar conscientemente. Esa es la intención de un presupuesto. No es no saber cuánto gastas, sino que empieces, que sepas en qué se está yendo cada dinero. Entonces, ¿para qué? Para que posteriormente puedas revisar esos gastos y puedas empezar a recortar algunos gastos. Por ejemplo, hoy en día hay plataformas o servicios que por falta de decisión, por falta de tiempo, con toda esta vida tan ajetreada, no tenemos tiempo de cancelar si es que ya no los usamos, o de bajar el plan, o cualquier situación que no tengamos el tiempo de poderlo hacer y seguimos pagándolo. Realmente, ¿a cuántos nos ha pasado esto, no? También hay gastos que podemos suplir o aminorarlos. Por ejemplo, sustituyéndolos con otros productos. Hay ocasiones en que no nos da tiempo de cocinar, pero podríamos hacernos cocinar desde casa, llevarnos el café desde casa, llevarnos el té desde casa y tener cierta parte de a lo mejor ciertos productos, sustituirlos. Para eso también es importante poder hacer un buen hábito desde uno, ¿no? Dormirnos a tiempo, despertar a buena hora, para que nos dé tiempo de poder hacer más cosas y no salir a prisa. En vez de caminar, tener que agarrar un taxi, en vez de prepararme algún lunch para podérmelo llevar, algún refrigerio para podérmelo llevar, tener que comprar en la calle. Entonces, todos esos gastos sí son algo que podemos sustituir, pero siempre realizando buenos hábitos. Entonces, realmente esta parte, créeme que al hacer esto, tu cartera te lo va a agradecer bastante, ¿no? Entonces, paso número 3 en esta parte de poder ponerle orden a mis finanzas es ponerle nombre, fecha, número y apellido a una meta pequeña de corto plazo, a una meta de ahorro, una meta, a lo mejor no lo veamos de ahorro, sino una meta que tengamos a corto plazo. Por ejemplo, yo hoy en día ya necesito cambiar mi colchón donde duermo, ¿no? ¿Por qué? Porque es mi descanso. Entonces, al renovar mi colchón, pues yo pienso que lo voy a poder hacer en unos 4 o 5 meses más o menos, ¿no? ¿Qué precio tiene? Vamos a ponerle número. Probablemente un colchón matrimonial puede estar entre los 5, 10, 12 mil, 15 mil pesos, dependiendo pues también qué marca yo busque, qué comodidad requiera, cuál es la finalidad de dormir en un buen colchón, ¿no? Entonces, yo soy amante de las ofertas y todo el tiempo estoy comparando precios y comparando compras y tratando de buscar siempre hacer compras inteligentes. Entonces, estoy segura que de aquí a 4 o 5 meses una buena oferta voy a encontrar, ¿no? Pero imaginemos que un colchón promedio va a costarme 10 mil pesos, ¿no? Entonces, mes con mes, de aquí a 4 o 5 meses, tengo que yo estar guardando 2,500 pesos. Entonces, es ahí donde, pues ya, le pongo nombre, fecha en 4 meses, nombre, fecha, apellido, número, para poder generar esa meta a corto plazo, ¿no? Entonces, te invito a que me comentes cuál es tu próximo pequeño gran meta, ¿no? De ahorro o meta, a lo mejor puede ser meta de ahorro, puede ser otro tipo de meta, pero que te ayude a poder resarcir esas finanzas. Por ejemplo, puede ser inclusive empezar con una meta diciendo, me voy a dormir temprano, me voy a levantar más temprano. Entonces, eso también te va a ayudar a poder sanar un poquito tu cartera, ¿no? A poderla apapachar, ¿no? Entonces, realmente bautizando con nombre, fecha, número y apellido esa meta financiera. Hacer esto es importante principalmente para ti, porque cuando somos conscientes de lo que hacemos y en este caso, de lo que gastamos, la realidad es que estamos reconociendo lo que nos hace daño. Es ahí donde surge el cambio y va a suceder la magia. Estos pequeños cambios diarios, una vez al día, una vez a la vez, hacen los grandes resultados en muy largo plazo. Y eso ya van a ser cimientos que tú tengas para poderlo hacer. Entonces, sobre todo, te ayudará a hacer compras inteligentes y tomar decisiones inteligentes y con información comparativa, ¿no?
Es más, por ejemplo, la verdad es que el presupuesto a veces lo vemos como algo tedioso, como algo que no nos gusta. Es más, lo vemos y nos volteamos, sí, yo no voy a estar anotando, ¿cómo crees que voy a estar anotando lo que gasto? Pues yo tengo y simplemente lo gasto. Muchas veces, inclusive si tenemos, pues precisamente es esa parte de administrar y poder cuidar ese capital, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que el presupuesto tiene sus orígenes con los romanos? Y el emperador Augusto es quien daba ese presupuesto para controlar los gastos de su imperio, perdón. En este caso, llevaba un registro completamente detallado de ingresos y egresos. Entonces, con los años, pues fue utilizado con los gobiernos para poder inclusive salir de crisis económicas y para planificar alguna recuperación que ellos tenían. Hoy en día, si las empresas toman decisiones financieras y usan software espectacular para poder llevar administración de sus finanzas, ingresos, y las grandes empresas lo hacen, pues la realidad es que, ¿por qué nosotros no podríamos utilizar ese presupuesto para poder administrar nuestros recursos en nuestra propia empresa, que es nuestra cartera, nuestra casa, nuestra familia? Entonces, nosotros podríamos utilizarlo precisamente en esa parte, ¿no? No importa si es lunes, martes, sábado, domingo, inicio de mes, inicio de semana, fin de año. No esperemos hasta que sea un fin de año, un nuevo comienzo. Hagámoslo hoy. Toma un papel, toma un papel, una hoja y agarra un lápiz y un papel y ponte a desglosar todos esos gastos que ya no vas a necesitar para que te des cuenta. ¿Por qué? Porque la intención de un presupuesto es no saber cuánto gastas, es saber que empieces a gastar conscientemente. Entonces, en dado caso de que seas un poquito más digital, te invito a que me compartas, escríbeme por WhatsApp. Y te voy a compartir un formato sencillísimo para que tú puedas ver toda tu radiografía financiera y con esa puedas comenzar a dar el siguiente paso. Entonces, la realidad es que te invito, el presupuesto no lo echemos en saco roto. Y pues muchas gracias por acompañarme en este programa y recuerda que para tomar el control de nuestras finanzas podemos hacerlo de una manera muy cotidiana con estos 3 sencillos pasos que ya te comenté. Hacer tu presupuesto, recortar algunos gastos que ya no son necesarios y bautiza una meta pequeña. Empieza por algo en el momento que estés escuchando este video. Entonces, sígueme todos los lunes en punto de las 10 de la mañana para seguir aprendiendo y creciendo juntos. No te pierdas el siguiente episodio donde vamos a hablar acerca de la regla 50-20-30, que va a estar muy interesante. Nos vemos hasta la próxima. GCI Radio presentó Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con... Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.